Hoy vamos a hablar sobre la seguridad e higiene industrial en Venezuela. Soy el capitán de bombero Wilmer Rodríguez. Específicamente vamos a hablar de la historia, una historia latente, sufrida de nuestros trabajadores con respecto a los logros de la seguridad. Esto comienza en el año de 1855, cuando se implementó un código de minas para establecer disposiciones de seguridad, atención médica y primeros auxilios a los trabajadores de las minas para ese entonces. Por supuesto, estos códigos eran poco cumplidos por los trabajadores, ya que no tenían ningún tipo de responsabilidad con ellos. En 1905 se crea un artículo especial sobre los riesgos profesionales en el Código de la Política del Estado Táchira, para los trabajadores del Estado Táchira específicamente. Pero allí comenzó pues en Venezuela una responsabilidad con respecto a los trabajadores. En el año de 1920 se crea la primera ley del trabajo en Venezuela, pero esta realmente no tuvo una verdadera legislación, puesto que no se respetaba la parte de lo que es la prevención de accidentes. En el año de 1936, con la promulgación de una nueva ley del trabajo, es esta donde se insertan verdaderos artículos en cuanto a la prevención de accidentes en el trabajo, y por supuesto los trabajadores tenían una conciencia más clara de lo que eran los accidentes laborales. Eran muchos. En el año de 1940 se promulga la Ley del Seguro Social Obligatorio. Esta ley también como ayuda, como soporte para los trabajadores. Fíjense ustedes que entre los años 30 y toda esta serie de situaciones, bueno, se viene dando toda esta parte de la seguridad. En 1963 se elaboró el reglamento de la ley del trabajo. Imagínense, pasaron casi más de 20 años para promulgar su reglamento. En 1990 y en 1997 se realizaron algunas reformas según la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número 5152. Esta reforma, por supuesto, no ocurrieron las expectativas de los trabajadores y realmente se venía trabajando desde 1984 con lo que vamos a hablar de la ley más importante para los trabajadores, porque fue hasta en el año de 1986 que se promulga la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, mejor conocida como la LOXIMAT. Por supuesto, esta ley no se le daba un ejecútese como debiera ser, puesto que los trabajadores sí tenían alguna recompensa por los accidentes laborales, pero más que todo eran muy expuestos. En el 2001 se crea el INSACEL. El INSACEL es el Instituto Nacional de Prevención, oígase bien, Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Estos son los encargados, tienen la responsabilidad de velar, de hacer cumplir la LOXIMAT en las instituciones, en las empresas, en la industria. Posteriormente, en el año 2005 fue o es cuando realmente la LOXIMAT se le hacen unos cambios verdaderos y se comienza a aplicar esta ley en la empresa. Es una ley muy interesante, es una ley que vale la pena
leer, porque es de allí donde parte todos los criterios, fundamentos y normas para que los trabajadores no tengan o minimicen y puedan defenderse ante un aspecto legal. Por supuesto, todas estas luchas que tuvieron los trabajadores no tienen ninguna validez si los trabajadores y los empresarios no tienen conciencia, responsabilidad y sentido común. Todas luchas, incluso, señores, luchas donde hubo muertos, no es una cosa realmente, es una historia verdaderamente trágica la del logro de la seguridad industrial en Venezuela. Es por ello que los exhorto a tomar conciencia, y para el próximo capítulo, el número 2, vamos a hablar sobre los conceptos de la seguridad industrial.